Yo vuelvo a reiterar, a mí me engañaron, yo no fui para esa situación. Y yo también he hablado públicamente de que para mí, en lo personal, al señor Castillo, el señor presidente Castillo, le han hecho un complot. Pero lo que pasó, de que también le han hecho un complot, y para mí, él me ha hecho un complot a mí, porque a sabiendas de lo que iba a hacer en ese despacho, nunca me dijo nada de lo que iba a hacer. Fui engañado, fui llevado a ese despacho, yo fui para otra situación, yo fui para informar de la situación del mantenimiento de orden público de ese día. Sí. Yo no supe nada sobre eso. La defensa respecto a este documento quiere indicar que este documento no prueba absolutamente nada. Y voy a hablar en principio a lo que el señor fiscal se ha referido, la utilidad, ¿no? Porque eso es lo lógico de la lectura del documento, tener la utilidad. Respecto a la utilidad, el señor fiscal ha dicho se debe de tener en cuenta que Willy Huerta con su coacusado Castillo ordenaron el cierre del Congreso. Es decir, para el señor fiscal, un documento donde se incorpora un dicho, que ahora voy a hablar sobre la forma, acredita eso. Por otro lado dice, con este documento se acredita dicha orden. Y yo le voy a decir a ustedes, señores jueces, que no es así. Vamos a hablar respecto a la formalidad del documento en principio, porque para que ustedes puedan valorar esta prueba documental partamos de la forma. El documento es del día 14 de febrero del año 2023. Muchos días después, desde el presunto golpe de Estado y el discurso y todo ello. Esta acta fiscal lo que prueba para la defensa, por eso que yo no me opuse en su momento, en la primera vez, es cómo se vino trabajando mal desde la investigación. Porque con 14 de febrero del año 2023, mínimamente, si es que el señor fiscal quería hacer un acto de investigación, señores jueces, aunque sea, hubiese convocado a un abogado de oficio. Siquiera hubiese llamado a su asistente. Porque miramos en la parte de atrás, únicamente y exclusivamente está la firma del fiscal. Entonces, hablemos de la forma del documento. ¿Quién puede dar fiabilidad, credibilidad de que la incorporación o extracción de información del video de YouTube es tal cual lo que escuchó el fiscal? Absolutamente nadie. O sea, este es un documento donde se ha incorporado y trasladado un dicho, porque un fiscal lo dice, y lo ha consignado así. Repito, ¿quién ha podido evidenciar que a partir del minuto 9, segundo 10, habla ese señor Bazán respecto a mi cliente? ¿Quién ha podido evidenciar esa transcripción detalladamente respecto a mi cliente? Absolutamente nadie. Solamente el fiscal, porque solamente está la firma del fiscal. Y repito, mínimamente un abogado de oficio, bajo un derecho a la prueba, al debido proceso. Eso no se hizo. Por otro lado, vayamos al fondo. Todos sabemos, señores jueces, porque así nos forman, así nos educan, que la declaración del testigo o la información del testigo ingresa a juicio con el testigo. El testigo es quien viene a juicio y se somete a las preguntas, interrogatorio contra interrogatorio y excepcionalmente a preguntas de ustedes. Y esa información que da el testigo en juicio es la que se valora. Tanto así que la Corte Suprema ha establecido que una declaración previa, si el testigo no viene, carece de valor probatorio. Entonces, ¿cómo es posible que un dicho pruebe, según la lógica de Fiscalía, que el señor Willy Huerta con el señor Castillo dieron la orden? Vayamos a los puntos centrales. Desarrollo de la diligencia. 7 de diciembre del 2022, publicación efectuada mediante el canal de YouTube denominado RPP Noticias con duración de 11 minutos con 41 segundos. Nos consignan un link que absolutamente nadie ha podido verificar, ni siquiera hay una captura de la extracción, de cómo se ingresó, de que se colocó esa palabra, pues basada en Willy Huertas, y cronológicamente tenemos las capturas para tener fiabilidad de que se trata del mismo link, donde se está... donde el congresista Diego Bazán en el minuto 9, segundo 12, se pronuncia sobre el ministro Willy Huerta, que él mismo habría llamado a la seguridad para que entren los manifestantes de Pedro Castillo, de lo cual se ha procedido a efectuar su transcripción para ser anexados a la presente investigación y fines pertinentes de la presente investigación conforme se detalla a continuación. Primer punto. Diego Bazán, minuto 9, segundo 10, Willy Huerta, que es una persona que debería hoy, si se demostrase, y la pregunta es, durante la actividad probatoria en juicio, ¿se podrá corroborar eso? ¿Se demostró eso? Si se demostrase, dice, esto debería estar prisionero, debería estar en la cárcel, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad, ni siquiera en esa declaración el señor Bazán, voy a creer que es así, que sí declaró, que sí el señor fiscal extrajo esa información, ni siquiera dice cuándo, en qué momento, mediante qué operador llamó al jefe de seguridad, y dice a indicarle
a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes si el señor Willy Huertas, ministro del Interior, repito, esto es un dicho, y ese dicho es muy diferente, señores magistrados, a los hechos, porque los hechos es lo que se prueba, no los dichos. Punto número 2. Diego Bazán, minuto 9, segundo 35. Sí, es un delito gravísimo. Ya porque imagínate lo que hubiera sucedido, Omar, antes de la situación. Permitir que los manifestantes, esa era la forma de prácticamente someter al Congreso de la República y no permitir que se realice el proceso de vacancia. Punto número 4. Diego Bazán, minuto 9, segundo 57. Así no se haya realizado este hecho, yo sí le denuncio, dice, porque lo vamos a investigar desde la Comisión de Defensa e invoco al Ministerio Público que haga también lo que corresponde. Pero si se hubiese dado este hecho, el señor Willy Huerta ya es un cómplice golpista porque no renunció a tiempo, dice. Repito, ese dicho, estos fragmentos, ¿qué cosa prueba, señores magistrados? Absolutamente nada. De ser así, de que el señor haya declarado así ante un periodista, es su dicho, es su versión, como cualquier persona puede decir cualquier cosa sobre otra persona que no le cae. Porque evidentemente, pues, al señor Diego Bazán, mi cliente, no le cae. Pero cuando fue sometido acá al contraexamen, no se recordaba nada, no sabía absolutamente nada. En la última parte, Diego Bazán, minuto número 10, segundo 18. Varios congresistas han denunciado, y voy a resaltar la palabra varios. ¿Varios quiénes? Si es que el señor tiene esa convicción y esa certeza de que varios han denunciado, ¿por qué no dijo nombres? ¿Qué congresista? ¿Varón, mujer, de qué partido? No lo dice, porque es un invento, es una falacia mental del señor, que cuando vino a juicio y yo sí lo contraexaminé no sabía absolutamente nada. Y me han indicado, dice, como el presidente de la Comisión de Defensa, como presidente de la Comisión de Defensa que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales. Ni siquiera tampoco señala qué negativa de policías. ¿Quiénes son? Por eso digo, son dichos, señores magistrados. No nos podemos dejar sorprender con esta documental que ha sido formalmente mal incorporada, nadie ha evidenciado, no hay ninguna firma. Periodista, minuto 10, segundo 55. ¿Se va a formalizar alguna denuncia? Le pregunta, pues, de repente en sus ánimos de investigador, ¿no? De buscar la verdad por parte del periodista, a lo que el señor responde. Minuto 10, segundo 57. Vamos a citarlos a la Comisión de Defensa para investigar el caso y obviamente lo que nosotros encontremos vamos a formalizar, pero el Ministerio Público ya debería estar haciendo su trabajo. La pregunta es, ¿se le investigó al señor Willy Huerta? Sí. ¿Declaró? Sí, varias veces. Y cuando fue a nivel de investigación, declaró, dio su celular. Esto más bien nota el comportamiento adecuado de mi cliente. Termino, señores magistrados, siendo la 1, siendo las 13 horas, se da por concluida la presente diligencia suscribiendo el presente documento en señal de conformidad. ¿Quién le da conformidad? El mismo fiscal. Porque en la parte de apertura del acta fiscal sale su nombre del fiscal y el mismo fiscal hace su diligencia, él mismo sella y él mismo le da conformidad. Y obviamente acá no hay ninguna oposición, ninguna observación, porque repito, jamás se puso en conocimiento a ningún defensor, ni siquiera al de oficio. En ese lineamiento, toda vez que no guarda con la forma ni el fondo, sostenemos, señores magistrados, que este documento presentado hoy por Fiscalía no prueba absolutamente nada. Más bien prueba la indebida diligencia al momento de hacer los actos de investigación desde el inicio. Señala que ha sido la orden del jefe de la región policial Lima. Así textualmente lo ha indicado y el mismo Ministerio Público está validado. Pero no existe medio probatorio alguno más que esta supuesta información vía Twitter. Pero lo que sí el Ministerio Público ha impedido es que exista un pronunciamiento de Zodiaco respecto al cual sí es contrario a esto. ¿Y qué dice Zodiaco? Que el general Lozada ordena que no ingrese, que no permita, que no se impida el ingreso a ningún congresista al recinto parlamentario. Es decir, que la prueba fáctica, objetiva, que nos da fe de un hecho claro, no se permite, sin embargo, un Twitter, una información que ha sido inclusive mal insertada en un documento que ya lo dijo la defensa del señor Willy Huertas, se pretende validar. Bien, folios 1299. ¿Puede ampliar la imagen, por favor? Correcto. Tenemos el acta que es de fecha 14 de febrero del año 2023. Debemos de destacar que ha sido levantado de fuente abierta, conforme lo pueden apreciar en el primer párrafo. Bueno, por la Fiscalía Suprema. El desarrollo de la diligencia, ¿puede ampliar un poco más, por favor? Esta acta ha sido tomada, segundo párrafo, desarrollo de la diligencia.
Ya, lo que destacamos es que esta acta ha sido extraída, esta extracción de información de la red social denominada YouTube, conforme lo ven allá. La denominación de... ¿Puede ampliar, por favor? Ya, ahí. Y la denominación de las palabras de búsqueda, textualmente lo señala, Willy Huerta habría llamado a seguridad para que entre manifestantes al Congreso. Bien, el enlace lo tenemos ahí. El YouTube, o sea, la página es de RPP Noticias, y lo que vamos a destacar, yo quisiera que lo subrayen, es donde dice video de fecha 7 de diciembre del año 2022. Ahí está. Correcto, ahí lo tienen. El video en todo caso es el mismo día del 7 de diciembre del año 2022. La duración es 11 minutos con 41 segundos. También lo podemos examinar, y también establece lo siguiente, donde Diego Bazán en el minuto 9.2 se pronuncia sobre el ministro, es decir, el video es a partir del minuto 9. ¿Qué es lo que vamos a leer? Lógicamente lo que mencionó Diego Bazán. De manera literal y párrafo por párrafo hacemos la interpretación. Primer párrafo dice: Willy Huerta, que es una persona que debería hoy, si se demostrase, esa palabra lo vamos a resaltar, si se demostrase, dice ahí demostrase, si se demostrase. Esto debería estar prisionero, debería estar en cárcel porque aparentemente, también subraya esa palabra, aparentemente, habría llamado al jefe de seguridad del Congreso de la República a darle una orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen manifestantes. Si el señor Willy Huertas, ministro del Interior, si el señor ministro Willy Huertas. Vamos al segundo párrafo de Diego Bazán, minuto siguiente, 9.35. Si es un delito gravísimo, ya porque imagínate lo que hubiese sucedido. Subrayamos, lo que hubiese sucedido. Omar. Sin repetir. Sí, ante esa situación, permitir que los manifestantes en esa forma de prácticamente someter al Congreso de la República y no permitir que se realice el proceso de vacancia. Tercer párrafo de Diego Bazán, minuto 9:57. Así no se haya realizado el hecho, eso lo subraya por favor, así no se haya realizado este hecho, yo sí lo denuncio, porque lo vamos a investigar desde la Comisión de Defensa e invoco al Ministerio Público que haga también lo que corresponde. Pero si no se hubiese dado este hecho, el señor Willy Huerta ya es un cómplice golpista, porque no renunció a tiempo. Subrayemos, no renunció a tiempo. Correcto, sigamos. El último párrafo, por favor. Dice, ya, varios congresistas han denunciado, eso subrayemos, varios congresistas han denunciado y me han indicado como presidente de la Comisión de Defensa que tome cartas en el asunto. Y eso vamos a subrayar, ante la negativa de algunos efectivos policiales, siguiente hoja, que recibieron la orden del jefe de la región policial Lima de no permitirles ingresar al Congreso de la República. Eso subrayen. Y ahí menciona, saludo la valerosa actuación del jefe de seguridad del Congreso de la República, coronel de la policía, coronel Gutiérrez y de los miembros de seguridad del Estado que lograron que varios congresistas ingresen no por los caminos que son los regularmente se utilizan. Subrayemos, ingresen no por los caminos que son los que regularmente se utilizan, sino por otro. Eso también pueden ampliarlo, por favor. Correcto. Bien, y en la última parte dice, vamos a citarlos a la Comisión de Defensa para investigar el caso y obviamente lo que nosotros encontraremos, vamos a formalizar, vamos a formalizar, pero el Ministerio Público ya debería estar haciendo su trabajo en este caso. Gracias a ustedes y termina el acta a las 13 horas, firma el fiscal respectivo, Cristian Salazar Olivares. Bien. Vamos por el primer párrafo, folios 1299. Bien, en el primer párrafo donde dice Diego Bazán, minuto 9.10, ¿qué es lo que debemos de destacar?
La expresión de Diego Bazán, primero debemos señalar que ha sido el mismo día del golpe de Estado, es decir, el 7 de diciembre. Había incertidumbre en cuanto a la información que se tenía sobre el cierre del Congreso. Cuando Diego Bazán hace esta expresión de que supuestamente se habría, o Willy Huerta habría dado esa orden en el extremo de que ingresen manifestantes al Congreso para evitar el proceso de vacancia, se debe entender como una presunción, porque lo menciona de manera expresa en el primer párrafo. Dice, si se demostrase, no es una afirmación concluyente. Y dice también, aparentemente, es una presunción. En el segundo párrafo también lo ratifica Diego Bazán cuando dice lo que hubiese sucedido, es decir, en una presunción. Sin embargo, el tercer párrafo es lo relevante para el Ministerio Público, cuando dice, y ahí es una afirmación por parte de Bazán, cuando señala de que se indica al acusado Willy Huerta ser un cómplice golpista por no haber renunciado a tiempo. Y conforme tenemos como hecho notorio, él renuncia a través de una cuenta de Twitter el día 7 de diciembre del año 2022 a las 1:31 de la tarde, después de 2 horas aproximadamente del mensaje presidencial. Eso es lo que podemos rescatar. El siguiente párrafo dice, y que eso sí es de relevancia, el último, por favor. Exacto. No. En la parte inferior dice, recibieron, primero señala en la parte siguiente, dice, varios congresistas han denunciado y me han indicado como presidente de la comisión que no les dejaron ingresar. Esto sí es una afirmación que refuerza las declaraciones de algunos congresistas que vinieron acá, que señalaron que se les impidió el acceso al Congreso de la República. Siguiente página, 1300. Hace también una expresión determinante de que la orden ha sido por parte del jefe de la región policial Lima. Lo dice textualmente en su expresión. ¿Quién era el jefe de la región policial Lima? Losada Morales, que manifiesta esto, que efectivamente se le impidieron a muchos congresistas el acceso al Congreso de la República. Y en la parte final de esta expresión hace también alusión de que varios congresistas ingresaron no por el lugar regularmente que utilizaron. También esta expresión o esta declaración tiene sustento tomando en cuenta que varios congresistas también han señalado en este juicio oral de que no ingresaron por otro medio. ¿Cuál es la utilidad y aporte probatorio de este documento? Primero, se debe determinar que en este caso Willy Huerta, conjuntamente con su coacusado Castillo Terrones, al momento de emitirse el mensaje a la nación, uno de los dispositivos o una de las órdenes fue precisamente el cierre del Congreso. Y esta expresión o esta entrevista de fuente abierta, que es el mismo 7 de diciembre del año 2022, materializa a consideración del Ministerio Público dicha orden. Eso sería de manera muy concreta. Bien. La Procuraduría. Sí, señorita magistrada, en el mismo sentido, ¿no? A criterio de esta Procuraduría, se acredita que hubo, por parte del entonces jefe de la región policial Lima, a la fecha de los hechos, esto es 7 de diciembre de 2022, un impedimento de ingreso a los congresistas, conforme lo señala ahí en el minuto 10.18 de Diego Bazán. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. Bien, corremos traslado a la defensa del señor Willy Huerta. Su señoría, sí. Muy buenos días. La defensa respecto a este documento quiere indicar que este documento no prueba absolutamente nada. Y voy a hablar en principio a lo que el señor fiscal se ha referido, la utilidad, ¿no? Porque eso es lo lógico de la lectura del documento, tener la utilidad. Respecto a la utilidad que el señor fiscal ha dicho, se debe de tener en cuenta que Willy Huerta con su coacusado Castillo ordenaron el cierre del Congreso. Es decir, para el señor fiscal, un documento donde se incorpora un dicho, que ahora voy a hablar sobre la forma, acredita eso. Por otro lado, dice, con este documento se acredita dicha orden. Y yo le voy a decir a ustedes, señores jueces, que no es así.
Vamos a hablar respecto a la formalidad del documento en principio, porque para que ustedes puedan valorar esta prueba documental partamos de la forma. El documento es del día 14 de febrero del año 2023, muchos días después, desde el presunto golpe de Estado y el discurso y todo ello. Esta acta fiscal lo que prueba para la defensa, por eso que yo no me opuse en su momento, en la primera vez, es cómo se vino trabajando mal desde la investigación. Porque con 14 de febrero del año 2023, mínimamente, si es que el señor fiscal quería hacer un acto de investigación, señores jueces, aunque sea, hubiese convocado a un abogado de oficio. Siquiera hubiese llamado a su asistente. Porque miramos en la parte de atrás, únicamente y exclusivamente está la firma del fiscal. Entonces, hablemos de la forma del documento. ¿Quién puede dar fiabilidad, credibilidad de que la incorporación o extracción de información del video de YouTube es tal cual lo que escuchó el fiscal? Absolutamente nadie. O sea, este es un documento donde se ha incorporado y trasladado un dicho, porque un fiscal lo dice, y lo ha consignado así. Repito, ¿quién ha podido evidenciar que a partir del minuto 9, segundo 10, habla ese señor Bazán respecto a mi cliente? ¿Quién ha podido evidenciar esa transcripción detalladamente respecto a mi cliente? Absolutamente nadie. Solamente el fiscal, porque solamente está la firma del fiscal. Y repito, mínimamente un abogado de oficio, bajo un derecho a la prueba, al debido proceso. Eso no se hizo. Por otro lado, vayamos al fondo. Todos sabemos, señores jueces, porque así nos forman, así nos educan, que la declaración del testigo o la información del testigo ingresa a juicio con el testigo. El testigo es quien viene a juicio y se somete a las preguntas, interrogatorio contra interrogatorio y excepcionalmente a preguntas de ustedes. Y esa información que da el testigo en juicio es la que se valora. Tanto así que la Corte Suprema ha establecido que una declaración previa, si el testigo no viene, carece de valor probatorio. Entonces, ¿cómo es posible que un dicho pruebe, según la lógica de Fiscalía, que el señor Willy Huerta con el señor Castillo dieron la orden? Vayamos a los puntos centrales. Desarrollo de la diligencia. 7 de diciembre del 2022, publicación efectuada mediante el canal de YouTube denominado RPP Noticias con duración de 11 minutos con 41 segundos. Nos consignan un link que absolutamente nadie ha podido verificar, ni siquiera hay una captura de la extracción, de cómo se ingresó, de que se colocó esa palabra pues basada en Willy Huertas y cronológicamente tenemos las capturas para tener fiabilidad de que se trata del mismo link, donde se está... donde el congresista Diego Bazán en el minuto 9, segundo 12 se pronuncia sobre el ministro Willy Huerta, que él mismo habría llamado a la seguridad para que entren los manifestantes de Pedro Castillo, de lo cual se ha procedido a efectuar su transcripción para ser anexados a la presente investigación y fines pertinentes de la presente investigación conforme se detalla a continuación. Primer punto. Diego Bazán, minuto 9, segundo 10, Willy Huerta, que es una persona que debería hoy, si se demostrase, y la pregunta es, durante la actividad probatoria en juicio, ¿se podrá corroborar eso? ¿Se demostró eso? Si se demostrase, dice, esto debería estar prisionero, debería estar en la cárcel, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad, ni siquiera en esa declaración el señor Bazán, voy a creer que es así, que sí declaró, que sí el señor fiscal extrajo esa información, ni siquiera dice cuándo, en qué momento, mediante qué operador llamó al jefe de seguridad y dice a indicarle, a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes si el señor Willy Huertas, ministro del Interior, repito, esto es un dicho y ese dicho es muy diferente, señores magistrados, a los hechos, porque los hechos es lo que se prueba, no los dichos. Punto número 2. Diego Bazán, minuto 9, segundo 35. Sí, es un delito gravísimo. Ya porque imagínate lo que hubiera sucedido, Omar, antes de la situación. Permitir que los manifestantes, esa era la forma de prácticamente someter al Congreso de la República y no permitir que se realice el proceso de vacancia. Punto número 4. Diego Bazán, minuto 9, segundo 57. Así no se haya realizado este hecho, yo sí le denuncio, dice, porque lo vamos a investigar desde la Comisión de Defensa e invoco al Ministerio Público que haga también lo que corresponde. Pero si se hubiese dado este hecho, el señor Willy Huerta ya es un cómplice golpista porque no renunció a tiempo, dice. Repito, ese dicho, estos fragmentos, ¿qué cosa prueba, señores magistrados? Absolutamente nada. De ser así, de que el señor haya declarado así ante un periodista, es su dicho, es su versión, como cualquier persona puede decir cualquier cosa sobre otra persona que no le cae. Porque evidentemente, pues, al señor Diego Bazán, mi cliente, no le cae.
Pero cuando fue sometido acá al contraexamen no se recordaba nada, no sabía absolutamente nada. En la última parte, Diego Bazán, minuto número 10, segundo 18. Varios congresistas han denunciado, y voy a resaltar la palabra varios. ¿Varios quiénes? Si es que el señor tiene esa convicción y esa certeza de que varios han denunciado, ¿por qué no dijo nombres? ¿Qué congresista? ¿Varón, mujer, de qué partido? No lo dice, porque es un invento, es una falacia mental del señor, que cuando vino a juicio y yo sí lo contraexaminé no sabía absolutamente nada. Y me han indicado, dice, como presidente de la Comisión de Defensa que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales. Ni siquiera tampoco señala qué negativa de policías. ¿Quiénes son? Por eso digo, son dichos, señores magistrados. No nos podemos dejar sorprender con esta documental que ha sido formalmente mal incorporada, nadie ha evidenciado, no hay ninguna firma. Periodista, minuto 10, segundo 55. ¿Se va a formalizar alguna denuncia? Le pregunta pues de repente en sus ánimos de investigador, ¿no? De buscar la verdad por parte del periodista, a lo que el señor responde. Minuto 10, segundo 57. Vamos a citarlos a la Comisión de Defensa para investigar el caso y obviamente lo que nosotros encontremos vamos a formalizar, pero el Ministerio Público ya debería estar haciendo su trabajo. La pregunta es, ¿se le investigó al señor Willy Huerta? Sí. ¿Declaró? Sí, varias veces. Y cuando fue a nivel de investigación, declaró, dio su celular. Esto más bien nota el comportamiento adecuado de mi cliente. Termino, señores magistrados, siendo las 13 horas, se da por concluida la presente diligencia suscribiendo el presente documento en señal de conformidad. ¿Quién le da conformidad? El mismo fiscal. Porque en la parte de apertura del acta fiscal sale su nombre del fiscal y el mismo fiscal hace su diligencia, él mismo sella y él mismo le da conformidad. Y obviamente acá no hay ninguna oposición, ninguna observación, porque repito, jamás se puso en conocimiento a ningún defensor, ni siquiera al de oficio. En ese lineamiento, toda vez que no guarda con la forma ni el fondo, sostenemos, señores magistrados, que este documento presentado hoy por Fiscalía no prueba absolutamente nada. Más bien prueba la indebida diligencia al momento de hacer los actos de investigación desde el inicio. Muchísimas gracias. Bien. Señor Huerta. Permiso, señoría. Quiero también declarar al respecto. Sobre el documento y, sobre este y documento, puntualmente. por favor. Bien, lo escuchamos. Este documento probatorio en contra de mi persona, presentado por el Ministerio Público, ha sido, no en su debido momento, en su oportunidad, cuando vino el señor Diego Bazán a juicio oral, no le preguntó nada al respecto, siendo un medio probatorio del Ministerio Público. No le hizo ninguna pregunta al respecto a esta acta fiscal. Considero de que era la oportunidad del señor fiscal para aprobar esta acta fiscal de lo declarado por el señor Diego Bazán. Segundo, aquí he escuchado muy atentamente al señor representante del Ministerio Público señalar de que es una declaración del señor Diego Bazán, pero no indica la hora ni el día que declaró sobre esto. He tratado de buscar por todas las líneas y no veo que esta declaración en esta acta fiscal figura el día y la hora que fue él entrevistado y que está en un link de YouTube. Uno. Y digo esto ¿por qué? Porque ha señalado de que yo, según el señor Bazán, yo soy responsable porque no renuncié a tiempo o inmediatamente como para él. Pero yo renuncié a las 1:31, salió publicado. Yo renuncié de momento que cuando estuve en ese despacho, yo ya en mi mente dije, no tengo que renunciar porque no estoy de acuerdo con esta situación. Porque a mí nunca se me dijo nada sobre lo que iba a hacer acá. Pero yo tenía que plasmar justamente mi renuncia formalmente. Es así que cuando yo abandono ese despacho presidencial, directamente me fui a mi despacho del Ministerio Interior y dispuse que publicara mi renuncia. Y eso fue a las 1:05 aproximadamente. Como la pasada también indiqué de que la señora de encargada de prensa demoraba, yo le recalqué que por favor que se apure porque está demorando la publicación. Y por eso que salió a la 1:31. Y salió a la 1:31, un minuto antes de publicado la comunicación del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Porque ese día se ha dicho de todo. Eso quiero precisar. Y señala el señor Diego Bazán,
Justamente, muy objetivamente, el representante del Ministerio Público ha señalado que menciona la palabra aparentemente, que también ha señalado de que no es una situación probada, no lo probó. Lamentablemente, el señor Bazán da una declaración en lo personal irresponsable y temeraria en mi perjuicio, porque señala aparentemente y decir que no había comprobado lo que él había escuchado de otra persona, ni siquiera él, sino ha declarado algo de que escuchó de otra persona. A pesar de esto, que no lo ha comprobado, declara esta situación. Y tampoco la Fiscalía, durante la investigación preparatoria, habiendo tenido esta declaración fiscal, tampoco ha podido probar o ha hecho una diligencia con respecto a las declaraciones de este señor. Asimismo, el Fiscalía ha señalado de que esta declaración, supuestamente yo había llamado al jefe de seguridad para darle orden de que abran las puertas, ¿no?, para que ingresen los manifestantes y no permita que ingresen los congresistas. ¿Quién es el jefe de seguridad en ese momento? Acá también lo dice, el coronel de la Policía Nacional, coronel Gutiérrez. El coronel Gutiérrez estuvo acá presente en juicio oral y él ha negado en todo momento haber recibido una orden al respecto. Más aún, aunado esto, el general Lozada Morales también ha declarado a nivel Fiscalía y en todo momento de que nunca recibió una orden mía respecto a eso. Y yo siempre he señalado en todas mis declaraciones de que yo no di nunca ni una orden. Yo no estuve, yo no supe. Y voy a adelantar algo. Me va a dispensar ustedes, por favor, señores miembros del colegiado. Tiene que ser sobre esto vinculado justamente al porque documento, no justamente se extienda más. todo está relacionado a esta situación. Señorita editora de debate, por favor. Yo vuelvo a reiterar, a mí me engañaron, yo no fui para esa situación. Y él también ha hablado públicamente de que para mí, en lo personal, al señor Castillo, el expresidente Castillo, le han hecho un complot. Pero lo que pasó de que también le han hecho un complot y él me ha hecho un complot a mí, porque a sabiendas de lo que iba a hacer en ese despacho, nunca me dijo nada de lo que iba a hacer. Fui engañado, fui llevado a ese despacho, yo fui para otra situación, yo fui para informar de la situación del mantenimiento de orden público de ese día. Sí. Yo no supe nada sobre eso. Voy a terminar. Vaya concluyendo. Con este medio probatorio, no está comprobado, no está aprobado nada de lo que declaró irresponsablemente para mí del señor Bazán. Nunca la Fiscalía ha aprobado esto, ni siquiera ha hecho una diligencia al respecto quiénes son los varios congresistas que había escuchado. Sí, eso ya lo dijo su Entonces, yo considero, en lo personal, que esta es una prueba que lo que no pudo realizar su testigo que presentó el Ministerio Público aquí, quiere pretender ingresar este documento como un medio probatorio en contra mía, pese a que no ha aprobado ni siquiera con el mismo presidente Bazán acá, ni tampoco ha hecho ninguna diligencia a nivel de la Fiscalía de que esto sea verdad o sea veraz el contenido de esto. Muchísimas gracias. Bien. La defensa del señor Torres, ¿alguna opinión sobre el documento? Sí. Gracias, señora magistrada. Por favor, ¿se me pueden permitir con el segundo o tercer párrafo? Ahí nada. A ver, ya. Ahí donde dice, si pueden resaltar, no permitir que se realice el proceso de vacancia. Sí, bien. En primer orden, señora magistrada, esta prueba documental no es ofrecida contra mi patrocinador, el señor Aníbal Torres Vázquez. Pero de la supuesta entrevista entre Diego Bazán, que le hace a un periodista no identificado, asimismo de esta prueba documental se advierte el link, no sabemos si existe o no, porque no se ha hecho el paso correspondiente de las capturas al momento de ingresar a la página web de YouTube, lo que no hay. Se evidencia también que solamente la Fiscalía ha hecho la transcripción de esta supuesta entrevista sin que haya sido notificada a los abogados.
Muestra de ello es que en la parte última no hay ninguna firma de los abogados, hecho que vulneraría abiertamente el derecho a la defensa. Se advierte solamente la firma de la fiscal en ese entonces, que nos advierte que llegó a su despacho, se sentó, bueno, no convocó a nadie y yo hago la transcripción, ¿cierto? Pero ¿qué dice y qué nos ilustra esta supuesta entrevista transcrita por la sola Fiscalía? No permite que se realizó el proceso, no permitir que se realice el proceso de vacancia. ¿Qué dice en la parte de la utilidad el representante del Ministerio Público? El aporte de este medio probatorio es que Castillo y Willy Huertas cerraron el Congreso, se materializó dicha orden. La pregunta, señores miembros del tribunal, cae. Primero, no es que la imputación va en contra de Willy Huertas, Betsy Chávez, Pedro Castillo Terrones, el señor Aníbal Torres Vázquez, y en su momento estaba el doctor Roberto Sánchez, estaba Losades Morales y estaba el comandante Venero. ¿Dónde está? Ahora la Fiscalía de acá dice, con esto prueba que solamente Castillo y Willy Huertas acordaron. Pero luego también habla y resalta que aparentemente presunción, es decir, el representante del Ministerio Público con esta documentación se contradice y dice, resalto estas dos palabras porque serían presunciones, hecho que nunca ha sido corroborado. Señala también que habría varios efectivos policiales. Como carga de la prueba de la Fiscalía, los identificó a partir de esta descripción, llamó al periodista, el periodista dio descripciones de esos efectivos policiales, no. El fiscal debió convocarlos a los congresistas, no. Pero ¿quién es el congresista Diego Bazán? También es un congresista opositor al mandato del expresidente Pedro Castillo Terrones y lo ha señalado abiertamente en varios pronunciamientos. O sea, siempre estuvo en contra, estaba en la vacancia. Por eso dice, no permitir que se realice el proceso de vacancia. Si en esta entrevista hubiese dicho, después del mensaje a la nación, convocaron diversas protestas y muestra de ello, fueron al Congreso, sería distinto, ¿no? Y termino, señorita magistrada, que se realiza esta conversación porque dice no permitir que se realice el proceso de vacancia. ¿A qué proceso de vacancia? ¿Al de la 1 de la tarde? ¿Al de las 3 de la tarde? Entonces, esta prueba documental no tiene utilidad, pertinencia ni conducencia como prueba de cargo contra mi patrocinada, ni tampoco como los coprocesados, pero sí también evidencia pues la falta de objetividad por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Losada. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. En referencia a esta documental, bueno, varias cosas que acotar, justamente, con todo respeto, se ha señalado de forma constante por parte de la directora de debates que estamos reiterando varios argumentos o varias, digamos, frases que aluden a una contradicción a la pertinencia de la Fiscalía. No obstante, eso justamente era lo que esta defensa por lo menos quería evitar cuando se opuso a la lectura de esta documental, por lo cual, en primera línea, el primer punto que vamos a señalar es que además de que esta defensa, hasta el momento, aun cuando respetamos la resolución que se dictó respecto a esta oposición, entendemos que es una prueba documentada, no obstante, sostenemos, señores magistrados, que es una prueba documentada que continúa teniendo la declaración de un testigo, por lo cual la contradicción, o más bien el descargo que voy a realizar como defensa respecto a esta documental, se podría traducir en un contrainterrogatorio, ¿no es así? Que sería una especie de contrainterrogatorio al periodista no identificado. Entonces yo voy a realizar un ejercicio de contradicción contra un documento, contra un papel, cuando ya lo hice el ejercicio frente a este juicio en contra en concreto, el testigo Diego Bazán cuando estuvo sentado en este plenario frente a ustedes. Por lo cual, esta sería una extensión del contradictorio, señores magistrados. Vulneración del 383, nuevamente, numeral 2. Se trata de una prueba ya actuada, 383 numeral 1 también, pero adicional a ello,
advertimos justamente la vulneración al artículo 8º del título preliminar sobre autenticidad de la prueba. La prueba no es auténtica, ¿por qué razón? Tiene que ir al documento. Sí, porque tiene estos que fueron ir. sus Voy a ir argumentos para cuestionar la oralización. Sí, por eso estoy diciendo adicional a ello. Pero céntrese en el documento ya, Sí, sobre el contenido. Bueno, sobre el adicional a lo contenido. que he señalado, la falta de autenticidad es porque estamos hablando de varios párrafos en donde se señala a periodista y que es un periodista que no está identificado. El fiscal no ha identificado quién es la persona de, entiendo yo, RPP Noticias, que habría realizado este ejercicio de, entendería y digamos, a entender de esta defensa, un ejercicio de algo que podríamos asimilar a un interrogatorio directo al testigo, ¿no? Entonces, no puedo yo contradecir contra un periodista que no está identificado. Y número dos, la misma Fiscalía ha identificado que es desde el minuto 9.12 de un video, ¿no es así?, que tiene una duración de 11.41. Por cuanto, nuevamente, estamos hablando de una prueba mutilada porque no es auténtica. No está transcribiéndose la totalidad de los 11.41 minutos del video que ha pretendido transcribir la Fiscalía. Entonces, ¿es una prueba auténtica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del todo el dicho, o todo el dicho de Diego Bazán en su totalidad, sino solamente la parte que a la Fiscalía le ha importado, que es el de poder advertir justamente una atribución, ¿no es así?, una calificación delictiva por parte de este testigo en contra de Willy Huertas y también del jefe de región, Lozada Morales. Y aun cuando no, justamente lo hemos también reiterado, cuando esta documental no está ofrecida en contra de mi patrocinado, nuevamente la Fiscalía hace énfasis al jefe de región y dice, no lo digo yo, lo dice el documento, ¿no? Claro, pero, a ver, si estamos hablando del jefe de región, todos aquí sabemos de que es Manuel Lozada Morales. Entonces está ampliando su imputación nuevamente, está ampliando su pertinencia, la pertinencia de esta documental. Por lo cual eso vulnera gravemente el derecho de defensa del general Manuel Lozada Morales en su condición en ese momento de jefe de región. Ahora bien, habiendo advertido en ese entender que esta documental no es una prueba auténtica y vulnera justamente por ser mutilada, vamos a referirnos al contenido. Ahora sí, haciendo un símil y sí insistimos en que esto se interprete como una contradicción. Vamos a referirnos, y porque así lo ha permitido la sala, a los dichos que ha venido teniendo el testigo Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, tanto en la declaración previa que fue mostrada en su momento en el ejercicio de contradicción, como también lo que dijo en concreto. En la línea en donde señala Diego Bazán, ¿no es así?, que Willy Huertas es una persona que debería hoy demostrarse esto, debería estar prisionero, debería estar en la cárcel, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad del Congreso de la República a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes. Se le hizo el ejercicio contradictorio y vamos a realizar el símil de cada una de las frases, señores magistrados, para que se pueda determinar que en su momento se evidenciaron una serie de contradicciones con Diego Bazán. Se le preguntó si lo conocía, ¿no es así? Estamos hablando del jefe de seguridad del Congreso de la República, dijo que no recordaba. Porque, a ver, de todas las preguntas que se le hizo, a todas dijo que no recordaba hasta que se le hizo el refrescamiento de memoria o cuando se le evidenció contradicción. Se le preguntó si es que había finalmente él, como presidente de la Comisión de Defensa, investigado, ¿no es así?, a el jefe de región, Manuel Lozada Morales, dio como respuesta de que no lo investigó, que no inició ninguna investigación en contra de mi patrocinado. Le preguntamos por qué y dijo que no recordaba. Posterior a eso, hace referencia a varios congresistas, sin identificar. Bueno, le recordamos a la representación del Ministerio Público que efectivamente esas preguntas de precisión respecto a cada una de las congresistas que vinieron a este juicio, se le hizo la pregunta a Diego Bazán. Respecto de Adriana Tudela responde, ¿no es así?, en su interrogatorio: tengo conocimiento que el congresista Diego Bazán Calderón también tuvo problemas con el ingreso, pero no he conversado al respecto con él. Y aquí hay una contradicción porque Diego declaró que no. Diego declaró que no había tenido ningún problema de ingreso a las instalaciones del Congreso de la República. Entonces, aquí se evidenció tanto la contradicción de la congresista Adriana Tudela con
en este caso, Diego Bazán. La otra contradicción es que cuando yo le hago la pregunta respecto de Vivian Olivos, que es la otra congresista que presuntamente habría sido impedida de su ingreso, le pregunté si ella le había manifestado que había tenido problemas con el ingreso. Dijo no. Primero dijo no recuerdo. Luego le hice otras preguntas respecto a Vivian Olivos y dijo no, que no había tenido comunicación con ella. Entonces, ¿de qué varios congresistas estamos hablando, señores jueces? O sea, tenemos que individualizar, porque si es tan importante esta prueba para la Fiscalía, estos varios congresistas deberían haber venido. Y acá han venido solamente 3. Y los 3 no tienen contradicciones varias que van a ser evidenciadas efectivamente por esta defensa en su alegato de clausura. No obstante, respecto de la documental, del contenido que hemos podido evidenciar, necesitamos, de alguna forma nos da la puerta abierta a poder evidenciarlo de esta manera, ya que se tratan de dichos de Diego Bazán. Ahora bien, respecto a una pregunta y respuesta en la declaración previa brindada por Diego Bazán el 15 de febrero del 2023, declaración que fue puesta a la vista en el interrogatorio en este juicio el 28 de marzo del 2025, que fue el interrogatorio de Diego Bazán, 28 de marzo del 2025, se le hizo el refrescamiento de memoria respecto a la pregunta 7, ¿no es así? Y esto sí voy a dar lectura porque se trata de un dicho que lo que hace es contradecir lo que dice respecto al Twitter. Y está en esta documental, señorita magistrada, por esa razón lo tenemos que leer. Bien. Sí, pasa. Ya. Un receso, un momentito. Vamos a reiniciar, son las 11:48. Adelante, doctora Carvajal. Señorita jueza suprema, antes de que prosiga la refutación por parte de la defensa técnica en aplicación del artículo 363, numeral 1 del Código Procesal Penal, que faculta el direccionamiento del juicio, solicitaría muy respetuosamente que la refutación anclada por la defensa técnica se ciña al artículo 384, numeral 4, por cuanto estamos advirtiendo que está haciendo comparaciones con declaraciones por parte de Diego Bazán, y lo que es materia de evaluación en este caso es el documento, no la declaración prelativa, no es una declaración previa. Se está desnaturalizando desde la perspectiva del Ministerio Público la refutación en relación al documento, no en relación a la declaración. Eso nada más. Señorita abogada. Sí. ¿Respondo o continúo la oralización? La acotación que está haciendo el Bueno, Ministerio Público. sí, yo tal cual como he señalado desde el inicio de la refutación, me estoy refiriendo tanto al documento, el contenido del documento y también el valor probatorio que ha expresado la Fiscalía. Y en un segundo punto que puedo referir es que ya en la resolución expuesta por la Judicatura, tanto en la oposición como cuando interpusimos el recurso de reposición y fue resuelto, la misma Judicatura ha reconocido que se trata de una prueba documentada y por tal razón esta defensa en su momento también refutó el hecho de que contiene la declaración de un testigo que ya ha actuado en juicio. Y por lo tanto, la consecuencia propia de la resolución que ha emitido la Judicatura es justamente que pueda dar lugar a lo que se ha referido este testigo en sus versiones, por lo cual es completamente pertinente que esta defensa se refiera al contenido de lo que ha expresado el testigo Diego Bazán, porque obviamente se trata de su dicho. No estamos refiriéndonos a analizar preguntas expresadas por el periodista no identificado, sino que estamos justamente analizando el contenido de las respuestas que ha dado Diego Bazán. Por lo tanto, entendería que es completamente pertinente referirme a ello para poder evidenciar la contradicción que corresponda. Sí. A ver, el señor Lozada, lo escuchamos. Muy preciso como siempre, señorita. Sí. Pues, mire,
A mí nunca me citaron a la Comisión de Defensa. No se me preguntó. Además que yo, bueno, señalé ya que mi congresista no me llamó en ese mismo momento, expresándose de mi persona, siendo el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, nunca me llamó, tampoco me citaron al Congreso. Y bueno, ya es reiterativo que yo diga que nunca di la orden de que se impida el ingreso al contrario, pero eso ya es repetitivo y no quiero incomodar con ello. Solamente para precisar eso, señorita jueza, muchas gracias. Bien, el doctor Romero. Señorita magistrada, esta defensa no ha terminado su alocución No, respecto de... Por eso es que el Ministerio Público está señalando de que usted está contraviniendo lo que señala el artículo 384. Por eso nos hemos detenido, por eso le he corrido traslado y usted ha expuesto. En efecto, el artículo... Doctora. No. ¿Usted no ha terminado de correrle traslado respecto de lo dicho del fiscal? ¿A eso se refiere? A ver, lo que entiendo es que él se está oponiendo a que yo me refiera a lo que él mismo hace. O sea, la pertinencia de la Fiscalía ha sido que eso queda transcrito en un Twitter que hizo en este caso el testigo Diego Bazán. Por esas razones que como se está refiriendo al Twitter, tengo que referirme al Twitter. Por eso. Entonces eso se encuentra en la declaración previa. Sobre esa incidencia, usted ya concluyó. Bueno, claro, quiero continuar con mi contradicción. Nada más. Sí, está bien. Tenemos que resolver. Bien. Doctor Romero. Sí, doctora, le escucho. ¿Deseaba intervenir usted? Solo decir respetuosamente que cuando se realizó una pieza por parte del Ministerio Público el día que hubo un incidente con mi persona, el Ministerio Público, la pieza que estaba realización, la proyectó en una diapositiva comparándola con el mensaje presidencial. Entonces, yo pienso que lo que dice la abogada del señor Lozada sería pertinente porque esta declaración es un acta fiscal de una supuesta declaración a un periodista y está haciendo una buena contradicción de este mismo testigo y le está brindando información a ustedes sobre lo que es esta acta contra lo que el testigo ha declarado en audiencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bien, en relación a la incidencia debemos recordar que en efecto el artículo 384, inciso 4, señala que cuando se concede la palabra a las partes por breve término, para que si consideran necesario expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. Inicialmente usted hizo una alusión a argumentos que ya se habían resuelto sobre el tema, por eso también le indicamos sobre el particular. Lo que queremos es que usted centre, entendemos su posición y ya la defensa se ha pronunciado sobre ese documento que no tendría ningún valor probatorio por los motivos concretos que han señalado. Eso es lo que queremos que usted haga en este momento. No se refiera porque lo que está haciendo está trayendo alusión a lo que dijo Diego Bazán, la declaración previa y todo eso. Y mire el tiempo que estamos en esto. Entonces, yo le concedemos la palabra para que usted continúe, pero concéntrese y hágalo más, resuma el tema. Entiendo en todo caso, señorita magistrada, que puedo referirme a ello. Sí, pero de manera puntual, o sea, no amplia como lo está haciendo, porque de lo contrario vamos a tener que recortarle.
puntos nuevos que no se hayan dicho. Por eso, es que lo que pasa es que me cortó la hilación en el momento. Solamente había referido que respecto al Twitter, que era parte del valor probatorio que había brindado la Fiscalía, se señaló en su momento el testigo Diego Bazán que, vuelvo a citar lo que me indicó la congresista Tudela, dice él, que un oficial cuyo nombre desconozco, le indicó que por orden de la jefatura de la región policial Lima les habían dado órdenes de no dejarlos ingresar. Entonces aquí estamos hablando de un testigo de referencia. O sea, no de Diego Bazán, sino de otro oficial, que sería Infanzón, quien le habría dicho, ¿no es así? Que esta es la referencia, que sería el jefe de región quien habría dado la orden. Por lo cual esto es un testigo de referencia, evidentemente. Por lo cual este dicho, no respecto a lo que ha dicho la Fiscalía, que es pertinente porque ha expresado en su Twitter que iba a investigar, y incluso esta defensa le hizo la pregunta de que si lo conocía, porque en el Twitter dijo, conozco y sé que el jefe de región es Manuel Osada Morales. Se le preguntó si lo conocía, si al menos había escuchado su voz alguna vez en su vida, y la respuesta fue no, que no lo conoce, que nunca escuchó su voz. Y más aún, y por último termino con esto, porque eso es lo que dijo en su declaración previa, en la última parte de la documental, ¿no?, donde hace referencia al jefe de región, si lo pueden compartir por favor, señala, dice, recibieron la orden del jefe de región policial Lima no permitirles ingresar, a ver, ahí está creo, al Congreso de la República. Y dice, saludo la valerosa actuación del jefe de seguridad del Congreso de la República, coronel de la policía, coronel Gutiérrez, y de los miembros de seguridad del Estado que lograron que varios congresistas, no se sabe quiénes, no identificados, no por los caminos, ingresen no por los caminos que regularmente utilizan, sino por otro lado para que logren votar en el tema de la vacancia. Bueno, aquí 2 puntos. Para empezar, bueno, empiezo por la última parte. Que logren votar en referencia a la vacancia. Ya se ha determinado con los testigos que han venido a exponer que no tuvo ningún impedimento el tema de la votación con que hayan votado de forma presencial o no, porque incluso habían votaciones virtuales. Eso en referencia al último punto. Ahora, en referencia al coronel Gutiérrez, ¿a quién se refiere el testigo Bazán? A quien no se le hizo el contradictorio con esta documental, dicho de paso, es Edwin Gutiérrez Tuesta. Este testigo, Edwin Gutiérrez Tuesta, ha venido también a declarar, que es el coronel Gutiérrez Tuesta. Y de aquí, señores magistrados, nace la siguiente documental de la cual se encuentra pendiente de resolución. Entonces está vinculado completamente con la pertinencia de que Edwin Gutiérrez Tuesta entregó un CD a la Fiscalía en donde se levantó un acta, que es justamente el acta en donde él entrega un audio, ¿no es así?, donde se escuchan las voces tanto de Manuel Osada Morales como del comandante Venero respecto a la réplica que le dan respecto del mensaje a Zodiaco, a la central Zodiaco. Y esa pertinencia es completamente, digamos, dirigida a la última documental de la cual ahora Fiscalía se desiste. Por lo cual, esto último, que es la vinculación de este coronel Edwin Gutiérrez Tuesta, sostiene la pertinencia. Sí, solamente lo señalo, señores magistrados, porque entiendo que está pendiente de resolución y esto quisiera que se tome en cuenta. No se refiere a eso, pues. Está pendiente de resolución. Culmine, por favor. Bueno, esa sería la pertinencia respecto de la siguiente documental. De Venero Mellado. En el minuto 9:10, Diego Bazán señala que Willy Huerta es una persona que debería, hoy, si se demostrase esto, debería estar prisionero, señala. Y además indica que a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes. ¿Cuál es el cuestionamiento acá? ¿El ingreso a los manifestantes o ha sido el impedimento a los congresistas? No es relevante, por consiguiente, lo que señala el Ministerio Público. Respecto al minuto 10:18, acá señala como premisa, varios congresistas han denunciado que supuestamente se les impedía el ingreso al Parlamento y que producto de esa premisa, como conclusión, él iba a tomar las medidas respectivas. Sin embargo, no hay ningún tipo de medidas que se ha tomado con relación a ese incidente. No ha sido convocado el general Osada ni ningún otro que esté vinculado a esto. Por consiguiente, esta información del mismo congresista no es relevante penalmente. Señala que ha sido la orden del jefe de la región policial Lima. Así
textualmente lo ha indicado y el mismo Ministerio Público está validado. Pero no existe medio probatorio alguno más que esta supuesta información vía Twitter. Pero lo que sí el Ministerio Público ha impedido es que exista un pronunciamiento de Zodiaco respecto al cual sí es contrario esto. ¿Y qué dice Zodiaco? Que el general Lozada ordena que no ingrese, que no permita, que no se impida el ingreso a ningún congresista al recinto parlamentario. Es decir, que la prueba fáctica, objetiva, que nos da fe de un hecho claro, no se permite, sin embargo, un Twitter, una información que ha sido inclusive mal insertada en un documento que ya lo dijo la defensa del señor Willy Huertas, se pretende validar. El coronel Gutiérrez Tuesta supuestamente es el que habría sido el bueno, entre comillas, y habría permitido el ingreso a los congresistas. El coronel Edwin Gutiérrez Tuesta, ¿de qué entidad es? Es de la Policía Nacional del Perú. Entonces, él representa no como Edwin Gutiérrez Tuesta, no se encuentra como Edwin Gutiérrez Tuesta, sino se encuentra bajo el manto de funcionario del Estado de la Policía Nacional del Perú. Y es más, él siendo de seguridad del Estado se encontraba uniformado, se encontraba con su boina, o sea, detentaba el poder del Estado con el uniforme que le otorga la nación. Por consiguiente, él podía enmendar fácilmente a cualquier oficial de menor jerarquía como era el teniente Infanzón. Pero también se dice que habían accesos respecto a los cuales no se le permitía y Tuesta es el que se dirigió por otros lugares para que finalmente ingresen los congresistas. Eso tampoco es válido porque los oficiales que se encuentran en un lugar establecido brindando la seguridad correspondiente tienen esos parámetros, esas jurisdicciones y no pueden trasladarse a otros lugares. El teniente Infanzón no podría irse al lugar donde se encuentra o por donde van a ingresar los congresistas y por donde no van a ingresar. Ellos tienen lugares establecidos respecto al cual tienen una misión específica. Por eso que el comandante Gutiérrez Tuesta, que está a cargo de todo el Congreso, él sí tiene la facultad, la toma de decisiones de poder guiar o de pronto observar alguna disposición de algún efectivo con menor jerarquía. ¿Algo más? Respecto al teniente Infanzón, no se tiene, como se tiene conocimiento, valga la redundancia, mayor información, por lo tanto, pues queda pendiente en ese extremo. Gracias. Bien, la defensa, el doctor Romero. Sí, voy a ser breve, señora magistrada, pero en primer lugar, si bien es cierto, esta documental no es contra mi clienta, es importante que esta acta fiscal acá podemos observar el problema de la contradicción de la defensa en su debido momento. Si hablamos del 14 de febrero del 2022, ¿cuál es la urgencia de hacer esta acta sin la presencia de abogados? En segundo lugar, al igual que lo que dijo el señor Huertas, pues no sobre el tema de que él fue por un tema, pero se presentó otra situación, lo mismo pasó con mi cliente, y esto ustedes ya lo han observado en el juzgamiento, cuando se ha declarado incluso con la periodista que fueron por una entrevista para lo de la vacancia, pero bueno, al final se dio la sorpresiva lectura de un mensaje. Luego también en la acta fiscal donde dice desarrollo de la diligencia, ya ustedes pueden percibir que en un momento dicen que habría llamado a la seguridad. Luego, en el minuto 9:10 del señor Diego Bazán, en el segundo párrafo, dice porque aparentemente habría, ¿no? Siempre unas acciones hipotéticas. Entonces, este documento con estas acciones hipotéticas, ¿a ustedes qué les podría brindar de información como para una motivación supuestamente de condena? También es importante si podrían poner en la pantalla el minuto 9:57. Pónganlo, por favor. De Diego Bazán. Eso sí para nosotros es importante, señores magistrados. Acá el señor... Muchas gracias. Acá el señor dice, así no se haya realizado este hecho, yo sí lo denuncio porque lo vamos a investigar. Ustedes pueden ver que esto nunca se hizo. Él nunca pidió atribuciones para hacer nunca hizo la denuncia para pedir las atribuciones y como presidente de una comisión hacer la investigación. No lo hizo. Y también tener en cuenta que dice acá,
al final cuando dice, pero si no hubiese dado este hecho, el señor Willy Huerta ya es un cómplice golpista. ¿Por qué no renunció a tiempo? Esta palabra es importantísima. Señores, mi cliente es la primera que renunció cuando pasó el hecho de la detención del señor Castillo y ella lo ingresó por mesa de partes. La documentación está en la carpeta fiscal, que la fiscalía lo tiene durante la investigación. La renuncia de la señora Betsy, de la cual también ha sido parte de interrogatorio a algunos testigos que vinieron en su momento. Y finalmente también donde dice varios congresistas han denunciado, no dice cuáles son los varios, o el periodista por lo menos le da una cartilla de nombres, no hay. Tampoco dice, ante la negativa de algunos efectivos policiales, no determina cuáles son esos efectivos policiales, no dice cuáles son, no da nombres como para poder haber tenido una prueba testimonial que acredite la teoría que les trae la Fiscalía a su judicatura. Este documento, como digo más, es un documento de descargo a favor de incomunidad de prueba de lo que podría darse una motivación que sea también favorable a mi cliente. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Si bien es cierto, este documento no ha sido ofrecido contra mi patrocinado, pero en toda su amplitud lo vincula de manera directa. Me parece que hubiera sido ofrecido para el señor Castillo. Hay que tener en cuenta, señorita juez, primero que este documento fue por las partes observada, ustedes lo han aceptado y forma parte ahorita de ya este plenario. Pero esta defensa lo que va a hacer es no contradecir. ¿Y por qué motivo no vamos a contradecir? Porque si lo someto al contradictorio, voy a aceptar su contenido, porque ya fue lecturado por el señor fiscal. Lo que voy a solicitar, señor juez, es amparándome en el artículo 378.10 del Código Procesal Penal, es que si hay un testigo que ya declaró en juicio, volverlo a citar. La ampliación de su declaración aquí en juicio del señor Diego Bazán, congresista de la República. ¿Y en qué va a ampararse nuestra solicitud, señores jueces? Que el señor Diego Bazán supuestamente conversó con un periodista, que nos diga el nombre del periodista. Segundo, señor juez, que nos diga quién es el jefe de seguridad del Congreso de la República. Tercero, que nos diga la conducta del señor Willy Huertas, supuestamente que ahí se está mencionando. Que nos mencione por qué motivo recibió una información y de quién recibió esta información que él supuestamente está trasladando hasta su plenario. Dudas que para nosotros no podemos contradecir a través del documento. Razones por las cuales nosotros nos amparamos, señor juez, en el 378.10 solicitamos que su judicatura haga valer lo que dice, a solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en la audiencia. Me amparo en este documento que para nosotros, solo así, vacío, no podemos encontrar una contradicción. Y amparándome también el derecho a contradicción, que es uno de los principios básicos del juicio oral. Muchas gracias. El Ministerio Público. Llerena, por favor. Sí, un momentito, señor doctor Llerena. A ver, doctor Llerena, su posición sobre el documento. Sí, muchas gracias. En comunidad de prueba magistrada, el Ministerio Público trae este medio de prueba señalando que se ha bajado de una red social llamada YouTube. Para esta defensa, considera de que esa prueba es de carácter anónimo y es una prueba nula. Dice el Ministerio Público que Diego Bazán en el minuto 9, que Willy Huertas, si se demostrase por el aparente, habría llamado al jefe de seguridad, dice, habría llamado. O sea, no está teniendo una certeza respecto de eso. Entonces, ¿cómo se podría probar este hecho? A través de una prueba periférica, ¿no es cierto? O sea, un registro de llamadas. Por tanto, esta prueba vendría en una prueba de una falacia, un sofisma o una conjetura por parte del Ministerio Público. Porque es nulo, magistrados. Dice el Ministerio Público que la utilidad y el aporte probatorio es de que las órdenes dadas por el mensaje a la Nación era materializar dicha orden, o sea, cerrar el Congreso, ¿no? Sin embargo, vamos a atacar el aspecto de carácter formal, brevemente. ¿Qué prueba este documento? Uno, que el Ministerio Público no ha investigado. En segundo lugar, no se ha notificado a ningún procesado, no se ha notificado ni siquiera a defensores de oficio para que defiendan a las personas que están procesadas. Lo más importante para esta defensa es de que quien suscribe este documento
en contra de lo que establece el artículo 120 del Código Procesal Penal, numeral 4, que las actas deben estar suscritas por todas las personas que intervienen. ¿Quiénes han intervenido? Dice que ha intervenido una fiscal provisional, Olga Salazar Olivares. Esta señorita es incompetente por razón de materia, de función y por grado. E incluso también es incompetente por razón de materia, de función y en grado, de conformidad al artículo 450 del Código Procesal Penal. Quien tiene que hacer las acusaciones y los requerimientos de ampliación de prórroga de investigación es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación no ha firmado ninguna prórroga de investigación, es decir, no tiene las competencias atribuidas conforme lo señala el artículo 100 de la Constitución, tercer párrafo, que dice, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula la acusación correspondiente. Por último, el artículo 100, quinto párrafo, nos señala lo siguiente: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Magistrado, les pongo en conocimiento que el señor José Pedro Castillo Terrones no tiene una acusación constitucional formal en su contra, que lo vamos a oralizar oportunamente. Eso no tiene que ver, señor, sea pertinente con el documento. Es parte del, permítame, con el es parte documento. del documento, las formalidades del documento. Es decir, este documento ha sido incorporado vulnerando los derechos fundamentales de todos los procesados. Concluye, magistrada. Gracias. Gracias.